Listo, Ok, creo que ya está grabando. Entonces, dale. entonces, este, los yanas son cuatro estados de concentración Ujú, que salen a través de un objeto de concentración que tiende a ser la respiración, por ejemplo. ujú, Y, por ejemplo, hay hasta sutas, o sea, particularmente los del Theravada, ujú, que se dicen como que se puede llegar a la iluminación o se llegan a esos estados de concentración solo con respirar, o sea, imagínense, solo con. ujú. Sí, total. Y, y entonces, y los cuatro llanas también recomiendan, al menos no me acuerdo si había un sutta en particular, tal vez lo debe haber, en donde recomienda que se vean cuatro estados sublimes, o sea, que se contemplen cuatro estados sublimes dentro de cada uno de los cuatro llanas, Ujú, y en paralelo también contemplar lo que se llaman los cinco estados inmateriales, como yo es que lo traduzco así por five formless states, ¿sí? ujú, ok, Formless. Y entonces, pero hay que aclarar en qué contexto es formless. Pero entonces, lo que pasa es que, como yo lo he estado viendo, los cuatro yanas son meditación de concentración ujú, y los estados inmateriales son meditación de discernimiento. Y tienen que ir aliados, porque es que el que no se concentra no discierne, pero el que no discierne no se concentra. claro, ujú, tiene sentido. Entonces hay que desarrollar uno y el otro in tandem Ujú, y, y la cosa es que a veces cuando a uno le falta de lo uno trabaja en lo otro para que llegue ujú, más a lo otro, o sea, se apoyan como ujú, acróbatas si se quiere. Pero ujú, entonces, particularmente los cuatro llanas, también lo interesante es que creo que hay análogos que se le han hecho en la psicología, pero con otras palabras y yo digo, interesante que que lleguemos a lo mismo porque todo se conecta. ujú. Entonces, en materia, el primer yana dice que es a través del seclusion, o sea, como seclusión, que debe ser Ujú. como, o sea, no Estar particularmente apartado. soledad, sino ni aislamiento, ¿No? sino Ok. apartado, Sí, sí, como apartado. Ajá. apartado, pero también empiezo a creer que también es como apartado mentalmente, porque a veces, por Ujú, ejemplo, no podemos exacto. escoger nuestros ambientes y, Ujú, por ejemplo, hay creo que uno del Theravada, del Mahayana, había un profesor que literalmente le preguntaba a los alumnos, ¿cuál es el ambiente que te gusta meditar? Este, y los ujú, mandaba exactamente al contrario. ujú. Claro, sí, sí entiendo, sí entiendo. Entonces, hay como un tipo de seclusion, pero puede ser seclusion mental y Ujú, físico, o ujú, físico. ujú, Pero entonces a través de ese seclusion se llega al primer yana y está acompañado de placer, euforia, ujú, pensamiento discursivo y evaluación. Por lo tanto, es como un estado en donde se siente placer y euforia, sin embargo sigue la mente pensando en palabras, uno sigue evaluando situaciones, uno sigue haciendo conclusiones del asunto, pero sigue teniendo esas cosas. sí. Pero entonces cuando uno se deshace, y entienda, deshacerse no es una intención, es Ujú, siga concentrado en la respiración, que va a ujú, pasar. ujú, Y entonces uno sigue y la mente discursiva y la evaluación se van y uno entra al segundo yana, que es solo placer y euforia, salió la concentración. Y ujú, entonces es muy curioso porque yo digo, este no es el mismo estado de flujo que dicen en psicología, que es ujú. el mítico estado de flujo, que uno Sí, ve el gente flow como state, sí. deportistas y dicen, no, es que yo sentía que estaba súper enfocado, pero Ujú, estaba bien, o sea, estaba feliz, ujú, estaba en lo mío y tal, pero estaba súper concentrado, ni siquiera uno pensando en palabras, o sea, ni siquiera lo ponen que en ujú, palabras, ni siquiera dicen que estaban pensando palabras y es como, ah, mire, ahí hay como el paralelo. ujú, Pero entonces lo importante es que lo que siempre hizo el Buda, al menos así se cuenta la historia, lo que siempre hizo el Buda con todos esos procesos de meditación y demás, es que él nunca se quedó conforme con que ese era el final, ¿sí? claro. O Ujú, sea, sí, después de llegar al segundo yana, o al menos para el, al que le enseñaba en ese momento, decía, este es el estado superior, él siempre había, no, es que no puede ser el superior, porque sigo en estos, o sea, si sigo ujú, sufriendo no puede ser superior. ujú, entiendo. Ujú, Entonces, cuando uno se aparta de la euforia, o sea, euforia, yo le voy a dar el término preciso en se lo voy a dar en Pali, en ujú, sánscrito, ujú, pero por también se favor. lo voy a dar en inglés porque yo Ujú, lo traduzco euforia, ujú. pero no creo que no traduce euforia, sino rapture. Y es como, Rapture. upa, Ujú, ¿qué coño es ok. rapture? ¿Sí? Ajá. Entonces, el término en Pali es piti, o en sánscrito Ujú, priti, ¿ok? ok.
RITI y Ujú, Piti en Pali. ujú, Pero entonces, pero Rapture, entonces como, ¿qué diablos es Rapture? Así que yo lo ujú, trabajo como euforia, que es ujú, como, póngale que así, eso es lo que yo he llegado con mi discernimiento, si se quiere, ¿no? ujú. No sé Ok, si lo sí puedo entiendo. nombrar. Es, Sí, sí. deshacerse de la euforia es como, más bien, la euforia es como lo que siente usted cuando termina un cuadro, lo que siente Ujú, usted cuando termina un proyecto, que es el sí. ¡ay! O sea, el ¡wuhu! Esa Ajá. elevación. Sí, ajá. Entonces, cuando uno se deshace la euforia, queda solo el placer y uno llega al tercer yana. Ah, bueno, entonces el segundo yana es unificación de la conciencia, como single Ujú, pointed mind, si se quiere. ok. Ujú, Pero entonces al deshacerse la euforia, se llega al tercer yana y es un estado consciente, placentero y alerta. Entonces es importante, consciente, placentero, alerta y ujú, se siente placer con el cuerpo. ¿Pero qué significa eso? ujú, Que el placer se siente y no perturba la mente. ujú, De tal- ujú, entonces a lo que me refiero con que tal vez a lo que se refiere con que se deshace del pity, del rapture, de la euforia es ujú, literalmente como cuando uno hace algo y siente el placer, pero no la necesidad de seguir en eso. O sea, es como ujú, uno no necesita preservar la necesidad de querer algo para quererlo. O sea, es como ujú, lo que estábamos hablando. No necesito la ansiedad para esto y aún así la tuve. Bueno, lo mismo, ujú. es como no necesito sentir esto para sentirme realized, para sentir placer, ¿sí? Sí. Entonces llega ese placer. Entonces solo tiene placer y Ujú, aún así no es el superior. Hay uno claro. más y Ujú, es cuando se deshace el placer en sí. ujú, Y entonces se deshace el placer y sin necesitar pensarlo, uno se deshace del dolor. Se ujú. deshace el placer, se deshace del dolor. Y al Naturalmente. deshacerse Ujú, del distress, se ujú, deshace de si se quiere, la elación. O sea, como ujú. si Elation. uno se, sí, Sí. entonces si uno se deshace de esas, llega a un estado de pureza, el cuarto yana, y es pureza de conciencia y ecuanimidad. Y es como, Ujú, oh yeah, ujú. tremendo. Ok, sí. Entonces esa es como la descripción que da el Buda y la repite bastante dentro de más que todo en una colección que es el Samyutta Nikaya, porque ese es como el específico para citar como esos conceptos. Ujú, Entonces, pues creo que hay una sección del Samyutta Nikaya que es sobre los llanas y es como, eso ok. se repite todo el tiempo. Una pregunta antes de que continúes. Eso tiene que ver, por ejemplo, porque tú me has contado varias veces, digamos, de las cuatro verdades nobles, de los ocho caminos de tal, de, bueno, Ujú. cada uno de esos en dónde caben, digámoslo así, los cuatro llanas. Tremenda pregunta. Depende de dónde los vea, porque por ejemplo, en la meditación vipassana, que Ujú. es la que contempla como todos los principios, al menos así lo interpreto, la meditación vipassana es como cuando uno se levanta y recita la Biblia, recita versos, recita los mandamientos, bueno, uno recita Sí, hay que como un paso a paso, ¿no? Hay como que consta, hay sí, como que una fórmula, consta. tal vez. Ajá. Sí, entonces, dentro de la meditación vipassana, Ujú, o sea, dentro de esa conglomeración de principios budistas, los ujú, yanas caen en la cuarta verdad noble, porque ujú, ese es el noble camino óctuple, entonces, ujú. cae en la cuarta verdad noble, que cae en el octavo paso, que es concentración correcta. Ok. Ujú. Caen en Sí, concentración eso correcta. sería como, sí, right concentration o right, Sí, sí, right focus, right right. focus, eso. Sí, Ok. pero no confundir con mindfulness, porque ese es el anterior, Ujú. right Ok, mindfulness. sí, sí. Ujú, Entonces, sí, ahí cae, pero por ejemplo, en las 37 alas de la iluminación ujú. hay uno que es concentración. Entonces, concentración es, Mm, están los cuatro estados de poder, que en eso iremos en otra conversación. ujú, ok. Están las cuatro, o sea, como cuatro de las siete características hacia la iluminación y dentro de Ujú, ahí cae concentración correcta como parte del noble camino óctuple. O sea, ok. Ujú. es todo Un una entramado. mezcolanza. Sí, 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 sí. Ajá. pero es un entramado que interesantemente no es, o sea, aquí yo no quiero disparage ninguna religión ni nada, Ujú. pero a mí lo que siempre me ha encantado del budismo es que las creencias fundamentales siempre son por la acción, o sea, no Claro. es, Ujú, no es nada que no es nada que no pueda comprobar o que se diluya por la lógica, ujú. ¿sí? O sea, Y también la- tiene otra cosa como muy a favor, y es que
uno igual puede practicar budismo sin necesidad de conocer en detalle cada una de estas cosas, ¿no? Porque precisamente como está basado en la acción, eh, sí, o sea, es el estilo de vida lo que cambia, digámoslo así, tal vez, no Mm, necesariamente el conocimiento místico el que hay que adquirir para que cambie la vida, simplemente es las prácticas. Y las yo puedo prácticas. tal vez hacer las prácticas sin tener ni idea exactamente qué estoy haciendo y va a haber un efecto, Sí, ¿cierto? sí, que es Porque, real. ajá, porque eso, por ejemplo, nos decía también un tipo que estuvo haciendo lo del seminario de Qigong. Él decía, a mí no me importa si usted cree o no en esto, porque igual, con tal que usted lo haga todos los días, va a tener un efecto y va a haber un cambio en su vida y no Sí, necesito que crea. Es más, no crea, no me crea en nada, simplemente vaya y hágalo por al menos unos 90 días y usted mismo evalúelo. sí, Ujú. exacto. Sí. Exacto. Entonces, siempre eso me interesaba, es como las Ujú, prácticas. Pero entonces, antes, ahí ya yo observo el tiempo, pero el hecho es que, pero entonces yo le dije, contemplar los cuatro estados sublimes dentro de cada uno de los cuatro yanas. Entonces, ujú, ¿cuáles son? Yo, los cuatro son y tienen como, ¿cómo que se dice? Paralelos o como líneas paralelas que uno tiene que contemplar también como para ujú. llegar a una mejor observación. Ok. Pero entonces, ahorita en este momento presente para mí los cuatro estados sublimes son buenas intenciones, Ujú, compasión, ujú. alegría empática y ecuanimidad. Ok. Pero entonces Ujú, para tener una mejor contemplación de esas, ujú, están los cuatro enemigos cercanos, que son cuatro características parecidas a esas, pero no hay ujú, que confundirse, no lo son. Porque ujú, entonces está la lujuria y codicia, o sea, eso ujú, como una, lujuria y codicia, este, la lástima, el ujú. interés, que es como, que interés lo traduzco del inglés como, ya yo le digo luego la traducción, Ok. y el otro, la economía, es la indiferencia, que entonces no son Claro. iguales, pero Ujú. Sí, sí, me sí. hace entender. Y Sí los entiendo. enemigos Ujú, lejanos, ya ujú, los lejanos son los que uno conoce, o sea, lo contrario a una buena intención es el odio, el ujú, odio, lo contrario a la compasión es la crueldad, ujú, lo contrario a la alegría empática es la envidia, y lo contrario a la ujú. ecuanimidad, yo lo he contemplado como la avaricia, pero debo Mm, explayarme. bueno, toca mirar entonces por qué dices eso. Pero entonces ya se va a acabar Mm, esta grabación. Entonces, espérame, yo intento volver a entrar a Zoom sí, y te otro envío el link. ratito, sí. Ujú.